Muy buenos días, hermanos y hermanas de la iglesia de San Diego. Les quiero darles una cordial bienvenida a este sermón. Es un poco raro para mí el grabar un sermón entre la semana para que pase el sábado, pero me da gusto de que esta mañana estemos estudiando la palabra de Dios juntos y con eso los invito a hacer una oración. Padre Celestial, en esta mañana te pedimos que tú nos hables en nuestros corazones, a cada uno de nosotros, por medio del mensaje, por medio de nuestras experiencias contigo, por medio del Espíritu Santo, Señor. Te queremos pedir que nos dé sabiduría al estudiar tu palabra y que tú estés en medio de nosotros, aunque estemos virtualmente separados. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero en esta mañana que al empezar, que nos transportemos en nuestra mente a una situación en la que estuvimos frustrados. Una situación en la que estuvimos frustrados. No creo que sea muy difícil para la mayoría de nosotros. Um, Quizá en medio de nuestra frustración, quizá hablamos con nuestra pareja, quizá algunos de nosotros buscamos un amigo, quizás otros de nosotros en nuestra frustración pusimos en internet algunos comentarios o quizá quizá fuimos a correr, quizá fuimos a tratar de sacar esa frustración. Eso es lo más importante que quiero que se imaginen. Un momento en donde ustedes estuvieron frustrados. Um, cuando, cuando yo estoy frustrado, generalmente lo que a mí me gusta hacer es buscar a una persona y empezar a contarles de mi situación. Um, a veces es importante que ciertos detalles no sean comunicados para proteger la información personal o la privacidad de otras personas, especialmente si yo estoy enojado o frustrado con otras personas. Um, una vez o mientras yo estoy sacando mi frustración, mientras yo estoy compartiendo con alguien mi frustración, quizá mi enojo, um, a mí me gusta que esa persona a la que yo le estoy contando, a mí me gusta que esa persona me ayude a ver en qué parte de mi pensamiento yo estoy cometiendo algún error. O me gustaría que la persona me dijera por qué yo estoy en lo incorrecto. O que me corrija ah, mi manera de pensar errónea. Una vez, um, una vez que esa persona me corrige, me muestra en donde yo estoy incorrecto, me muestra que aunque yo esté en lo correcto, que lo que Dios me llama para hacer es perdonar, que lo que Dios me está llamando para hacer es servir a esa persona y amar a esa persona y respetar a esa persona. Entonces, generalmente esto es lo que sucede. Estoy en mi frustración, estoy contando a las personas algo y después tomo un suspiro y le digo a esa persona, ¿sabes qué? Tienes razón. Esto no debería de ser una fuente de frustración tan intensa como lo es en estos momentos. Pero algo que es importante es el suspiro que doy. Esa palabra, ese suspiro, no es una palabra, ese suspiro, aunque no tenga palabras, comunica mucho más. Y quiero que ustedes imaginen una situación en la que quizá ustedes o alguien más estaba frustrado y ustedes escucharon a esa persona dar ese suspiro. Y hay de suspiros a suspiros, ¿no? Ciertos suspiros son, otros suspiros son,
Nuestros suspiros son. Y cada suspiro tiene un mensaje, pero todos los suspiros tienen algo en común. Es como si nuestro corazón, nuestra mente estén coordinándose para decir, estoy dejando que esa frustración escape de entre mis dedos. Estoy dejando que ese enojo se escape de entre mis dedos. Estoy dejando que esa tristeza se escape. Después de un buen lloro, después o antes de un buen lloro, a veces ese suspiro ayuda a que nuestras emociones sean procesadas más sanamente. La historia que quiero que analicemos juntos esta mañana habla especialmente de ese suspiro, hermanos. Um, Quiero que abramos nuestras Biblias al libro de Éxodo y vamos a ver en el libro de Éxodo, um, en el capítulo 32, ah, una historia que nos da el récord de cuántas personas o cuántos caracteres de esta historia estuvieron frustrados. Pero antes de empezar con Éxodo 32, tenemos que empezar con un poco de contexto para que esta historia pueda darnos más información que nos ayude a entenderla mejor. Si ya están en sus Biblias en Éxodo 32, podemos ver si sus Biblias tienen subtítulos, que el subtítulo es la idolatría en el monte Horeb o en el monte Sión. Lamentablemente, hermanos, esta historia es muy triste. Nosotros sabemos, el contexto es lo siguiente. En Éxodo 20 vemos que Dios ha verbalmente comunicado su ley, el pacto sagrado entre los israelitas después de que salieron de Egipto y Dios. Una de las cosas más importantes es de que después de que Dios verbalmente comunicó esas palabras o el pacto con los israelitas tuvieron un tiempo de reflexión, de reflexión. ¿Por qué? Pues vemos que en Éxodo 20 Dios está comunicando con ellos. Dios le da muchas, no solamente los 10 mandamientos, pero también les da leyes más específicas, leyes para establecerse como sociedad. Y eso empieza al final de Éxodo 20 y continúa por varios capítulos en nuestra Biblia. Vemos leyes que hablan acerca del sábado, acerca de la esclavitud en aquellos días, de la servidumbre, de las protecciones de la propiedad, de los accidentes, de personas que cometen injusticia o misericordia. Y vemos que el pacto es confirmado en el capítulo 24. Entonces, durante este tiempo, solamente para aclarar en nuestra mente, durante este tiempo lo que está pasando es Moisés, después de que los 10 mandamientos fueron dados al pueblo de Israel, Moisés fue llamado a subir a la montaña, a subir al monte Horeb. Y en la montaña Dios se comunicó con él, dándole todos estos detalles. Mientras tanto, el pueblo de Israel estaba en el valle esperando. Y durante este tiempo nos dice el espíritu de profecía en el libro Patriarcas y Profetas que el pueblo de Israel tuvo una oportunidad para reflexionar.
en la ley y en los mandamientos que Dios les había dado en el nuevo pacto. Ah, y vemos que pasan varios días. Pasan varios días. Todas estas desde el capítulo 20 hasta el capítulo 32, vemos que Dios está dando instrucciones en detalle acerca de no solamente las leyes, sino también la construcción del templo. Pero cuando uno llega al capítulo 32, nosotros nos damos cuenta de que hay varias situaciones que se han desarrollado. ¿Por qué no empezamos a leer? Capítulo 32 del libro de Éxodo. Versículo 1 dice, cuando la gente se dio cuenta que Moisés tomó mucho tiempo en regresar de la montaña, ellos le dijeron a Aarón, ven y haznos dioses que vayan antes de nosotros. Porque Moisés, este Moisés, quien nos trajo de Egipto, quien nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha pasado a él. Quizá ya se murió. Quizá se regresó a Egipto. Quizá nos abandonó. Quizá se subió a la montaña, se cruzó al otro lado de la montaña y se fue. No sabemos qué ha pasado con él. Algunos días antes, el pueblo de Israel había escuchado con relámpagos, truenos, trompetas, la voz de Dios, diciéndoles en los primeros mandamientos que no deberían de ser imágenes de nada de lo que está en la tierra, en los cielos arriba de la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Y Aarón sabía esto. El pueblo de Israel sabía eso. Y todo el mundo lo había escuchado. Aarón les contesta y dice, ok, saquen, traigan, quítense todos sus decoraciones de oro. Aretes, brazaletes, collares, todo lo que tengan de oro, quítenselo, tráiganlo de sus casas. Ustedes, sus esposas, sus hijos, y tráiganlo aquí. El libro Patriarcas y Profetas nos da un poquito más de detalle y nos dice que era la esperanza de Aarón que cuando Aarón les pidió el oro, que las personas iban a decir, oh, bueno, pues quizá no quiero partir de mi oro, o sea, yo no quiero compartir mi oro. Pero eso no fue así. Toda la gente se los trajo a Aarón. Se los dieron a Aarón y Aarón los tomó, los derritió, empezó a fundir una imagen de un becerro de oro. Y aquí en el versículo 4 vemos claramente que dice que Aarón le dio la forma de becerro con una herramienta. Y ellos dijeron, estos son tus dioses, oh Israel, quienes te sacaron de Egipto. Usted y yo, ustedes y yo, no estamos en el pueblo de Israel. Ustedes y yo no estamos presentes, no estuvimos presentes en esta historia. Pero hasta este punto de la historia, nosotros podemos empezar a sentir un sentimiento
aquí abajo, justo abajo de nuestro pecho y arribita del estómago que nos empieza, como que empieza a tensarse un poquito y nos da una tensión que no nos agrada. Am, Algunos de nosotros lo llamamos eso ansiedad, algunos de nosotros simplemente sabemos que nuestro cuerpo se empieza a tensar. Algunos de nosotros sabemos que ah, eso es una indicación de que estamos frustrados. Algunos de nosotros tomamos un suspiro. Y ni siquiera nosotros somos los protagonistas de la historia. Pero al leer la historia y nosotros sabemos cómo la historia va a terminar, cuando nos ponemos dentro de la historia para experimentarla, para poder tratar de empatéticamente vivir esa experiencia con ellos, vemos que nos da una incomodidad que se siente en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos avisa que nosotros tenemos cierta incomodidad. Um, los científicos dicen que nuestras emociones preceden nuestros pensamientos. Nuestras emociones preceden nuestros sentimientos. ¿Qué significa esto? La mayoría de nosotros cuando nos damos cuenta que estamos enojados o que estamos frustrados o que estamos experimentando ansiedad o miedo o temor o gozo, cuando nosotros racionalmente en nuestro cerebro decimos, estoy experimentando ansiedad, estoy experimentando enojo, cuando nosotros pensamos y procesamos eso en nuestro cerebro, nuestro cuerpo ya está experimentando ese enojo. La emoción ya fue creada químicamente en nuestro cuerpo. Cuando nuestro cerebro se da cuenta de que estamos experimentando eso, entonces podemos, o nuestro cerebro puede decidir, ok, ¿qué vamos a hacer con este enojo? ¿Qué vamos a hacer con esta ansiedad? ¿A dónde nos va a llevar? ¿Cuál es el siguiente paso? Pero el cerebro se da cuenta un poquito antes. O sea, la parte lógica, ¿no? La parte lógica de nuestro cerebro se da cuenta antes, después de que la emoción ya se experimentó. Obviamente, hay una parte del cerebro en donde estas emociones son generadas, pero esa parte del cerebro no está controlada con nuestro consciente, sino que con nuestro subconsciente, con nuestro sistema que es automático, el sistema que no podemos controlar. Um, Sabemos que el pueblo de Israel falló, sabemos que directamente desobedecieron, directamente, explícitamente el mandamiento de Dios. Y sabemos que Dios y Moisés están arriba en la montaña todavía comunicándose uno con el otro. Los detalles de esta nueva sociedad que va a estar establecida bajo este pacto, bajo estos mandamientos, para la bendición. O sea, finalmente van a entrar ellos a la tierra prometida, la promesa hecha a Abraham, a Isaac, a Jacob. Finalmente se va a cumplir. Y el pueblo de Israel falla de esta manera. Suspiro. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana somos padres? Yo tengo como el pastor Isaac, un bebecito, año y medio tiene mi hijo, no está tan chiquito, ya empieza a caminar, empieza a usar unas pocas palabras, empieza a establecer o a comunicar que hay ciertas cosas que él quiere hacer, que a él le gustan hacer, y hay ciertas cosas que él no quiere hacer. Y nos comunica bien eso. Y hay ciertas veces en donde yo veo el desafío
o donde yo veo la batalla interna entre obedecer lo que me dice mi papá, lo que me manda mi mamá, o hacer lo que yo realmente quiero hacer. Y hay veces en las que él toma la decisión de dejar que lo que él quiere hacer reine, ah, y consecuencias tienen que pasar, ¿no? Y cuando yo como padre me doy cuenta del desafío, de la batalla interna que mi hijo está experimentando, cuando mi hijo decide obedecer, cuando mi hijo decide hacer lo que es correcto, wow, qué satisfacción. Pero cuando mi hijo decide hacer lo que es incorrecto o desobedecer, suspiro, suspiro. Éxodo 32, versículos 5 y 6 nos dan más detalles de qué tan grave fue esta situación. Dice, cuando Aarón vio esto, cuando Aarón vio que el pueblo de Israel había declarado que este era el Dios o los dioses que los habían sacado de Egipto, construyó un altar al frente del becerro y anunció, mañana va a ser festival para Dios, para el Señor, para Jehová. Aarón todavía tratando un poco de conectar la, la idolatría con con el verdadero Dios, con el único Dios verdadero. Y el siguiente día, dice el versículo 6, la gente se levantó temprano, ofrecieron sacrificios y ofrendas, y después se sentaron a comer y a beber. Y esta parte es la que nos da más detalles. Y se pusieron de pachanga. Quizá, obviamente, sus Biblias tienen, el versículo 6 termina de una manera diferente, ¿no? Dependiendo de nuestras versiones. Una de las versiones originales en el hebreo nos dice que se pusieron en festividades paganas. El espíritu de profecía en el libro Patriarcas y Profetas nos da un poco más de detalle, nos da una ampliación en nuestra vista histórica y dice que había baile y que el baile era sensual y que era una abominación. Nos podemos imaginar con esta información, o quizá es mejor no imaginarnos, qué tipo de festejo, qué tipo de festival tenían estas personas en la idolatría. Pero sabemos que la situación era muy mal. O sea, a este punto la situación ya había llegado a tal grado de que Dios tuvo que intervenir. En el versículo 7 vemos que suspiró, que Dios le dice a Moisés, regrésate, baja, porque tu gente, la que tú sacaste de Egipto, ha caído en corrupción.
Vemos algo muy importante en este versículo, hermanos. Regresémonos para ver cuando se queja el pueblo de Israel en el versículo 1. Dice, este Moisés que nos sacó de Egipto. El pueblo de Israel acusa a Moisés de haberlo sacado de Egipto. El pueblo de Israel le da crédito a Moisés de que sacó a Israel de Egipto. Nosotros sabemos que obviamente fue el poder de Dios, de Jehová, y los milagros que ocurrieron para que ellos hubieran podido salir de Egipto, desde las 10 plagas, el mar rojo, la sustentación durante el camino, la mano de Dios. Pero como la gente se quejó y le dio el crédito a Moisés, las palabras de Dios a Moisés en el versículo 7, lean bien el detalle, dice, de entonces el Señor le dijo a Moisés, Jehová diciéndole a Moisés, bájate porque tu gente, quien tú sacaste de Egipto, ha caído en corrupción. Es casi como que el Señor estaba frustrado. Jehová, el Dios omnipotente, estaba frustrado. Enojado, quizá. Cuando yo lo leo, cuando cada uno de nosotros leemos esta historia, tratamos de relacionarnos con esta historia, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que alguno de nosotros, si nosotros tuviéramos una situación similar, algunos de nosotros, naturalmente, nuestra reacción es enojo. Algunos otros de nosotros, algunos otros, quizá nuestra reacción sea, en vez de enojo, nuestra reacción más natural es un poco más de shock, como que no lo creemos. Quizás otros, nuestra reacción es tristeza, decepción, un poco diferente. Todas estas emociones están relacionadas en sí con la misma experiencia, pero vemos que son un poco diferentes. Yo me relaciono con la frustración, más que nada, en este versículo. Yo me imagino a Dios frustrado y decepcionado con el pueblo de Israel. Y quizá un poco fuerte, quizá el enojo ha empezado. Vemos en el versículo 8 que dice, muy pronto, o sea, fueron bravos, fueron rápidos para moverse del camino, para desviarse del mandamiento que yo les he dado. Y se hicieron un ídolo en la forma de un becerro. Y se inclinaron ante el ídolo y le sacrificaron y dijeron, estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de Egipto. Obviamente, si nosotros nos ponemos en el lugar de Dios, el insulto es grave. El insulto es grave, el insulto es doloroso. Jóvenes, quizá ustedes no han experimentado el dolor de un insulto de esta magnitud, o quizá lamentablemente sí lo han experimentado. Pero
Yo me imagino que un insulto de esta magnitud solamente se puede experimentar cuando uno es padre, cuando uno ama a alguna persona, y no hay amor más profundo o más intenso, o que más nos abra los ojos, que más nos dé a entender el amor de Dios hacia nosotros, que ser padres. Y me imagino como padre que has protegido, que has proveído, como madre que has estado con tus hijos fiel, que has proveído sus necesidades, los has confortado, los has ayudado. Los hijos se voltean y le dan ese crédito a alguien más. O nos dicen a nosotros, ¿sabes qué? Yo quisiera que tú no fueras mi padre, o yo quisiera que tú no fueras mi madre. No me puedo imaginar yo otro insulto o otra expresión que cause más dolor. Y es aquí en donde vemos que en realidad Dios ha sido, Dios está, el corazón de Dios está doliendo. La experiencia esta es dolorosa para Dios, para el Señor. Terminemos esta historia, hermanos, para ver la compasión y la misericordia de Dios. O sea, nosotros sabemos cómo termina, ¿no? Pero versículo 9 dice, yo he visto a esta gente, le dijo el Señor a Moisés. Tienen me gusta esta expresión en una de las versiones originales, dice, ah, tienen el cuello tullido. Tienen el cuello muy tullido, no les gusta dar la vuelta, no les gusta voltearse. Es la misma expresión de cuando nosotros dormimos mal, entonces tenemos una almohada diferente o nos quedamos dormidos en el sillón y luego nos empezamos a caer así, y luego nos despertamos y sentimos que ay, algo se me estiró mal en el cuello y se levanta uno y no puede voltear y luego va a trabajar o va a la escuela y luego si quiere voltear tiene uno que voltear así con todo el cuerpo para que no le duele el cuello. Porque si uno trata de moverse así, cuando uno anda tullido en el cuello, uff, qué doloroso. Esta es la expresión que el Señor usa para describir al pueblo de Israel. Tienen el cuello tullido a tal punto de que ahí van en el camino incorrecto, en la idolatría, en la decepción, en el camino que al finalmente los va a dirigir hacia la muerte. Les estoy tratando de enseñar un mejor camino acá, pero esta gente tiene el cuello tullido y no pueden voltearse, no pueden seguir el camino que lleva a la vida. Versículo 10 dice, ahora, déjame, déjame, déjame para que mi enojo arda en contra de ellos y que los destruya. Y luego de ti haré una nueva nación. La misma promesa que le fue hecha a Abraham fue ofrecida a Moisés. Pero Moisés buscó el favor de Jehová, diciéndole, oh Dios, ¿por qué debe quemar tu enojo en contra de tu gente, quien tú has sacado de Egipto, con gran poder y con una mano fuerte y poderosa? ¿Por qué van a decir los de Egipto,
Era con una intención de mal que Dios los sacó y los trajo a la montaña para matarlos, para borrarlos de la tierra. Date la vuelta. Cambia tu parecer. Deja que ese enojo se pase y no traigas este desastre a tu gente. Recuerda a tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes les prometiste que ibas a hacer a sus descendientes tan numerosos como la arena, como las estrellas, y que les ibas a dar esta tierra que les prometiste, como herencia por siempre. Versículo 14 dice, y el Señor tomó un suspiro. En inglés, ah, hay la mayoría de las versiones usan una de estas dos palabras. El Señor se arrepintió o el Señor dejó ese enojo atrás. El Señor relented. El Señor dejó de perseguir o dejó de seguir ese camino en el que había propuesto. El Señor cambió su parecer y en vez de seguir con la proposición que había hecho, eligió seguir la proposición que Moisés le había hecho. Pero lo que es interesante es de que la palabra que se utiliza, la palabra en el hebreo original, la que describe que el Señor se arrepintió, es una palabra que en su raíz significa suspiro. Y a mí me gusta leerlo de esta manera. Luego Jehová tomó un suspiro y no le trajo a su pueblo el desastre del que había hablado. Estoy seguro de que este año ha sido un año difícil para la mayoría de nosotros. Ah, el 2020 ha sido un año de suspiros. Y algunos suspiros son temerosos, algunos suspiros han sido de frustración, algunos suspiros de decepción. Algunos de nosotros quizá hemos dado suspiros de dolor por haber perdido a alguien de nuestros seres amados. Algunos de nosotros hemos suspirado de la decepción de que algunos de nuestros planes no pudieron ser completados por las restricciones que el gobierno puso. Algunos de nosotros perdimos salud, perdimos dinero. Algunos de nosotros hemos perdido muchas cosas. Y ha sido un año de frustración. Algunos de nosotros, nuestras familias han sido afectadas. Nuestras familias han sido fragmentadas y hay drama y hay pesares. Y este versículo, esta historia, este relato, esta conversación entre Moisés y Dios nos da esperanza. Porque nosotros sabemos, porque al estudiarla de esta manera, nosotros nos damos cuenta que la frustración y la decepción del Señor, las emociones que Dios experimenta son las mismas que nosotros experimentamos en nuestro mundo de mal, de pecado.
de rebelión. Hay muchas veces en las que nos preguntamos, ¿y el Señor está presente? ¿El Señor se da cuenta de lo que está pasando? ¿Dónde está nuestro Dios? Porque Dios me está causando este dolor, porque Dios está causando esto, trayendo este desastre a mi familia, a nuestra iglesia, a nuestra comunidad. Y es el objetivo del enemigo, que nosotros culpemos al Señor por el mal que Satanás nos trae, por el mal que nuestra desobediencia nos trae, por el mal que las consecuencias naturales de nuestras elecciones nos traen. Pero cuando nosotros estamos frustrados y tristes, quizá con nuestros corazones quebrantados, y vamos hacia el Señor, y vamos y le contamos, y vamos y buscamos su ayuda, Dios suspira con nosotros, porque Él sabe ese sentimiento, Él sabe esa situación, Él entiende nuestra frustración. Quiero que en esta mañana, casi tarde ya, quiero que nosotros busquemos al Señor. Y en vez de culparlo a Él, quisiera que lo que nosotros hiciéramos es contarle de nuestras frustraciones. Quizá ir a Él en oración y gritarle y estar frustrados y decirle todas nuestras frustraciones. Y sentir su mano sobre nuestros hombros. Y dar un suspiro, sabiendo que el Señor entiende nuestro sufrimiento, nuestra decepción, nuestro dolor, nuestra ansiedad, nuestro temor, nuestro enojo. Pero quisiera hacer un llamado diferente también. Quisiera hacer un llamado para que nosotros podamos tener el nivel de intimidad que Moisés tuvo con el Señor, para que el Señor haya comunicadose así con Moisés. Generalmente cuando nosotros tenemos nuestras frustraciones y nuestros enojos a tal grado, de tanta intensidad, lo que nosotros hacemos es, quizá hablamos con alguien al que le tenemos confianza. Hablamos con nuestras esposas o esposos, hablamos con nuestros maestros que nos caen bien, los maestros que sí nos entienden. Quizá a veces hablamos con nuestros hermanos o hermanas de sangre, nuestro hermano mayor, nuestra hermana que nos entiende, quizá nuestro tío o tía, nuestros abuelos, a veces con nuestros amigos y hasta eso con nuestros mejores amigos, los que nos entienden. Y vamos y les decimos todos nuestros enojos y nuestras frustraciones. Y esas personas nos entienden y nos aman y nos apoyan y nos ayudan a corregirnos y nos ayudan a que nosotros podamos procesar, nos entienden. Sentimos una conexión, sentimos que ellos saben lo que estamos experimentando. Y después podemos suspirar y en el suspiro poco a poco se nos va yendo el enojo, la frustración, nuestra ansiedad, nuestro temor. Y es hermoso que nos damos cuenta de que Dios tiene esa misma experiencia con Moisés. Nos damos cuenta de que es hermoso, de que Dios tiene cierto nivel de confianza con Moisés.
Pero ¿tiene Dios ese mismo nivel de confianza con nosotros? Nosotros sabemos que aquí en esta tierra la única manera de desarrollar ese nivel es de tener una buena relación, amistad, conversación, pasar tiempo con las personas, compartir el lugar, compartir experiencias. Es la única manera de construir confianza. Y les pregunto en esta mañana, ¿nosotros tenemos esa experiencia con el Señor? Si sí la tienen, excelente, continúen. Pero temo de que hay muchos de nosotros que no tenemos ese nivel de intimidad con el Señor. Y la única manera de desarrollarlo es pasar tiempo con Él, levantándose temprano, abrirle nuestro corazón, dejar que Él venga en nuestra vida y que intervenga en nuestras situaciones, quizás situaciones en las que nosotros ya no tenemos fe, quizás situaciones en las que nosotros pensamos ni el Señor nos puede ayudar ya. Se desarrolla esa intimidad leyendo la palabra de Dios, caminando con Él. Y ese es el desafío que todos nosotros podemos tomar, de desarrollar más intimidad con el Señor para que nosotros podamos tener más confianza en Él, pero para que Él pueda tener más confianza en nosotros. Si eso es lo que tú quieres, si quieres tomar ese desafío esta mañana, te invito a que inclines tu rostro para orar. Padre, muchos de nosotros realmente nos relacionamos contigo como Padre y muchos de nosotros no tenemos muy buenas relaciones con nuestros padres. Te queremos pedir que tú nos ayudes para que podamos tener una relación más íntima contigo, para que podamos construir más confianza en nuestra relación, para que podamos pasar más tiempo juntos, para que podamos compartir más experiencias. Te quiero pedir también, Señor, que cuando nuestros corazones estén quebrantados con enojo, con ansiedad, con temor, con tristeza, que nosotros podamos ir a ti, que tú nos des consuelo, que tú pongas tu mano sobre nuestros hombros, nos abraces y que nosotros podamos suspirar contigo y dejar que nuestro enojo, tristeza, ansiedad y temor empiecen a desvanecerse porque tú estás con nosotros. Termino con las palabras de David en el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque sé que tú, Señor, estás conmigo. Que esa sea nuestra experiencia día a día. Y ponemos este año en tus manos, nuestra vida en tus manos, nuestra semana, nuestro día en tus manos, nuestros corazones y nuestras experiencias en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.